Así que queremos continuar en esta oportunidad, mis hermanos, ¿verdad? Y quisiéramos, si pudiéramos titular nuestra meditación de esta hora, podríamos decir que es una manifestación del avivamiento de la vida de Dios allí en Éfeso. Quiero invitarles a que abran conmigo al capítulo 19 del libro de los Hechos. Y quizás quisimos tomar esta porción por aparte porque creo que podemos ver 8 enseñanzas en esta porción que está en relación con lo que es el avivamiento. Como hemos dicho anteriormente, creo que todas las iglesias, una de las necesidades que mira la iglesia, sobre todo hoy en día, es la manifestación de una realidad de la vida de Dios que se puede reconocer como lo que pudiera ser un avivamiento. Ahora, mis amados hermanos, los avivamientos hoy en día se han confundido, ¿verdad? Porque ellos piensan que avivamiento es donde hay un tipo, ¿verdad? Donde hay luces, donde hay mucha alabanza, donde existe hasta inclusive manifestaciones de temblar o de tirarse las personas al piso o donde hay gritos. Y esto pudiera traer confusión pensando de que eso es un avivamiento. Pero si vamos a ver el pasaje del día de hoy, vamos a ver, hermano, y reconocer que el avivamiento en realidad, pues, son otras cosas que pudiéramos considerarlas. Así que les invito en esta oportunidad al capítulo 19 y vamos, como ya vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 9, quisiéramos ver ahora desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Dice que, hablando Pablo allí en Éfeso, así dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor y hacía Dios, observe quién era el que hacía esto, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En esta hora, Señor, queremos pedir tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, para que tú puedas mover a través de tu Espíritu Santo un corazón, Señor,
que verdaderamente anhele y desee que esta realidad del avivamiento pues pueda venir en cada uno de nosotros. Tu iglesia hoy en día, Señor, necesita verdaderamente, Señor, una verdadera manifestación de un avivamiento de tu realidad en nosotros. Y no solamente hablamos de nosotros como esta pequeña iglesia de la cual pertenecemos, estamos hablando de toda la iglesia en todo el mundo, Señor. Que en verdad pueda haber un verdadero avivamiento de tu presencia entre nosotros. Así te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. En esta oportunidad yo quisiera que consideráramos que vamos a estar viendo 8 cosas, ¿verdad? No me gusta mucho llamarle cosas, sino llamarle aspectos, ¿verdad?, que podríamos reconocer como un avivamiento dentro de la iglesia. Y creo que de alguna forma nosotros pudiéramos pedírselo a Dios, continuar pidiéndoselo a Dios para nosotros en la iglesia. Así que vamos a ver, como diríamos, 8 lecciones, llamémosle de esa forma, 8 lecciones sobre el avivamiento. En primer lugar, diríamos que Éfeso fue una iglesia privilegiada por el hecho de que el apóstol Pablo estuvo allí, hermanos, durante 2 años y más, podríamos decir, que, ¿verdad? Si sumáramos todo el tiempo que Pablo estuvo allí, diríamos que estuvo casi 3 años. No todas las iglesias tuvieron este privilegio, pero por eso decimos y se le reconoce que la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia con mucha madurez, quizás porque pasó más tiempo el apóstol Pablo y predicaba la palabra no solamente en día domingo, como suele suceder con nosotros, sino que dice que lo hacía todos los días, todos los días. Se ocupó el apóstol Pablo de predicar y enseñar a esta iglesia. Y entonces vamos a ver este aspecto de que hubieron nuevos convertidos y estos nuevos convertidos no se acomodaron, sino que siendo nuevos en sus corazones comenzó a haber una seriedad, un compromiso que sumado todas estas vidas realmente se fue manifestando lo que reconoceríamos como ese avivamiento. Yo quiero decirles, amados hermanos, que traer nuevos creyentes a la iglesia trae avivamiento, es como cuando nace un niño en el hogar, ¿verdad? Trae vida, trae, ¿qué podríamos decirle? Una manifestación de frescura. Y algo así también estaba sucediendo aquí en Éfeso. Aunado a esto, que, bueno, el apóstol Pablo, como todo un guerrero del Señor, no dejaba de presentar defensa del evangelio y firmeza en aquello que se había creído. En fin, lo primero que vamos a notar como punto de partida para un avivamiento dentro de la iglesia, diríamos, hermano, una verdadera predicación de la palabra de nuestro Señor. ¿Verdad? Vean, por favor, una de las cosas que habíamos dicho anteriormente es que lo que predicaba Pablo estaba en relación con el evangelio y con el reino de Dios. Ya habíamos visto anteriormente en nuestra reunión pasada cómo es que en el versículo 8 dice que Pablo lo que predicaba era el reino del Señor. Vea por favor conmigo, aquí dice, y entrando Pablo en la sinagoga, que es donde salió después, habló con denuedo por espacio de 3 meses en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo, dice, acerca del reino de Dios. Acuérdese que estamos hablando que allí en la sinagoga, quien predominaba el dominio en esa sinagoga eran los judíos. Los judíos que se habían establecido en distintos lugares levantaban sinagogas, algo que ellos aprendieron de la cautividad que habían salido de Babilonia, porque ustedes recordarán que una de las cosas que el pueblo judío anhelaba y deseaba era adorar a Dios cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Es decir, que ellos
se acordaban del templo, les hacía falta el templo. Mire qué hermoso, hermano, porque digo yo, este pueblo judío que había sido disciplinado, finalmente tenía la nostalgia del templo. Le hacía falta el templo. ¿Cuál fue la ocurrencia de los sacerdotes y de los escribas? ¿Sabe cuál fue la ocurrencia? Hacer sinagogas. Y eso las empezaron a hacer en Babilonia. Cuando salieron deportados de allá, ¿verdad? Cuando Ciro los libertó, como el templo no estaba construido, entonces se dieron a la tarea de construir sinagogas en los distintos lugares donde ellos se encontraban. De ahí pues logramos ver cómo donde Pablo iba a predicar encontraba siempre una sinagoga y era a ellos a que se acercaba primero donde estaban los judíos, y cuando los judíos ya no lo querían, entonces Pablo se iba a los gentiles. Algo que vemos repetidamente, y esta no sería la excepción aquí en Éfeso. Por supuesto, rechazaron a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Sacar a los que habían creído. Pero, ¿qué era lo que predicaba Pablo? Pablo lo que predicaba era el reino de Dios. Durante 2 años, ¿verdad? Allí con los discípulos, predicando esta palabra, prácticamente, hermano, viendo ya esto, de que se había un nuevo grupo, se dice aquí en la Escritura que judíos y griegos se acercaban para escuchar con más libertad ahora la palabra del Señor. Recuérdese que los gentiles no podían entrar con mucha facilidad a la sinagoga. Pero ahora que Pablo estaba fuera de la sinagoga, esto resulta de gran provecho y de gran bendición. Humildemente quiero poner un pequeño ejemplo de algo que sucedió en mi juventud. Recuerdo que yo estaba trabajando en una empresa y una de las cosas que siempre llevaba en mi mente era que donde yo trabajara tenía que buscar la manera de cómo compartir del Evangelio. Y así fue. Durante algún tiempo en esa oficina, los días miércoles, a la hora de la comida, nos reuníamos varias personas. Algunos creyeron allí en la oficina, otros ya eran creyentes, pero se sumó un bonito grupo allí en la oficina. Hasta que llegó el gerente general, y logró ver esa reunión. Y le dio curiosidad y preguntó que qué tipo de reunión era esa. Y le dijeron que era una reunión cristiana. Entonces él dijo, bueno, aquí es una empresa, aquí no es una iglesia, ¿verdad? Así que lo que hicieron, nos sacaron. No, prohibieron de que nosotros nos reuniéramos allí. Pero ¿qué sucedió? Nos fuimos al parque de enfrente, un parque muy bonito, conocido como el Parque del Salvador del Mundo. Ustedes pueden buscar ese parque y se van a dar cuenta que es una belleza. Pues entonces, ¿qué resultó? Que nos fuimos al parque y los que se interesaban, que estaban adentro, nos siguieron. Y nos sentábamos en el pasto, ¿verdad? En el pasto. ¿Y cuál fue la más bendición? Que la gente que iba de paso veía la reunión y se quedaba. Mi esposa, que trabajaba en el banco y el banco estaba enfrente, sus compañeras de trabajo, las cajeras y todo eso, se sentaban. Imagínense ustedes, gente con uniforme, un uniforme bien fino, pero no les importaba. Se sentaban alrededor allí en el pasto. Y entonces solamente me vino a la memoria de esto que le sucedió a Pablo. Pablo se sale de la sinagoga, pero fue de provecho, porque dice en el versículo 10, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿el qué? La palabra del Señor. ¡Qué bendición! Así que, hermanos, ¿cómo se manifiesta un avivamiento? Se manifiesta en la proliferación y en la predicación de la palabra. Y en este caso, no solamente de Pablo,
sino que esto estaba en el corazón de los colaboradores de Pablo. O sea que no dejaron que solo Pablo predicara. No, hermanos. Más adelante vemos que Epafras, más adelante vemos que Timoteo y todos ellos, en el momento que Pablo se quedó ahí en Éfeso y predicando, ¿sabe qué hicieron? Bueno, no sé si lo habrán dicho así, ¿verdad? Bueno, Pablo, gracias, aquí te dejamos en Éfeso y nosotros nos vamos a otro lugar a predicar la palabra y después regresamos. Así fue. Por cierto, yo quería disculparme porque uno de estos días yo dije que fue Pablo el que había fundado la iglesia de Colosas. Tengo que corregir, hermano, porque en realidad Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Pablo escribió en el año 63 o 66, ¿verdad? Escribió una carta a la iglesia de Colosas. Pero ¿sabe quiénes son los que abrieron la iglesia, hermanos, de la iglesia de Colosas? Los colaboradores de Pablo. En lo que Pablo estaba ahí en Éfeso. Entonces, ¿qué sucedió? Que los colaboradores se fueron. Se fueron como quien dice, bueno, aquí vamos a seguir nosotros con la obra. Ejemplo nos ha dejado Pablo, ¿verdad? Como para que ahora nosotros nos extendamos a predicar el evangelio a otro lugar. ¿Por qué decimos eso? Bueno, yo quiero ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 7, vemos a uno de los colaboradores de Pablo, como era Epafras. Dice aquí, fíjese cómo escribe desde Éfeso. Pablo se está escribiendo desde Éfeso hasta Colosas. Y escribe así, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí mismo en Colosenses capítulo 4, pero ahora en el versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos a Epafras que se ha ido a Colosas. Y entonces se cree realmente que él ha sido el fundador de la iglesia en ese lugar. Es decir, Pablo dijo, yo me quedo aquí en Éfeso. Ahora ustedes extiéndanse. Eso es hermoso, hermanos, porque no solamente le dejan todo el paquete a Pablo, sino que ellos como colaboradores, como servidores, se extienden hacia otros lugares. Vea este otro pasaje, aquí ¿dónde está este pasaje, hermanos? Déjenme ver. Bueno, aquí mismo en Colosenses vamos a ver otro colaborador de Pablo. En el capítulo 4, versículo 17, vemos a Filemón, a Arquipo, dice, versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Quién era Arquipo? Otro de sus colaboradores que estaba ahí en Éfeso. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo escribe de esta forma y dice, Pablo y Timoteo. Timoteo andaba con Pablo allí ¿cómo se llama? En Éfeso. Pero ahora, ¿qué pasa? Está en otro lugar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Que al parecer estos colaboradores y otros más, ¿qué hicieron? Llevaron la palabra del Señor a través de todo Asia durante estos 2 años que Pablo estuvo allí en Éfeso. Es decir, se extendieron, hermanos, no solamente se quedaron allí. Así que, ¿qué podemos decir que podríamos considerar como parte del avivamiento, hermano? En que los siervos del Señor predicaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no eran ideas ni cuestiones filosóficas, sino que era la palabra de Dios. Me llama mucho la atención lo que una vez dijo el hermano John MacArthur. John MacArthur, hermano, recibió de su padre, si ustedes me lo permiten así, como una herencia, la iglesia que el hermano MacArthur preside el día de hoy,
ya su padre había estado anteriormente con esa iglesia. Y pues MacArthur, siendo su hijo, colaborando con su padre. Pero cuando su padre muere, queda MacArthur y entonces los hermanos consideran de que MacArthur sería un buen ejemplo como para sustituir a su padre. Pero entonces MacArthur dice que tomó una decisión. Si bien es cierto, su padre pues había sido un predicador exitoso, MacArthur toma esta decisión. Dice, me propuse, dice MacArthur, el enseñar y predicar solamente lo que dice la palabra y dejar que la palabra actuara en los corazones de las personas. O sea que por eso es que él tiene mucho, ¿cómo dijéramos? No hay la palabra, pero le gusta mucho lo que es la exposición de las escrituras. El hermano MacArthur casi no usa ilustraciones ni ejemplos. Él va directamente a la palabra y enseña la palabra. Es un expositor, aunque él mismo dice, para mí la predicación predilecta por encima de toda es la predicación expositiva. Eso no quiere decir, dice MacArthur, que yo solamente predico expositivamente, también predico de otra manera. Pero está esto de predilección. Entonces, hermano, ¿cuál es la iglesia avivada? La iglesia avivada es aquella donde se predica la palabra y la iglesia se acostumbra a recibir así completamente la exposición de las escrituras. Una iglesia que ama las escrituras, la exposición de la palabra de Dios, diríamos que es una iglesia que se puede considerar dentro de las iglesias que tienen avivamiento. Un segundo aspecto que podríamos ver aquí como un avivamiento dentro de la iglesia es que sucedían cosas, dijéramos, hermano, que están fuera del control humano y que Dios se manifiesta. Estamos hablando de milagros especiales de parte de Dios. Quiero decirle, hermanos, que el hermano René Mejía nos compartía hace años que él sentía el deseo de buscar donde se escuchaba que había avivamiento. Y yo recuerdo hace años, estamos hablando quizás de los años 1990 y algo, donde él me dijo, José Antonio, creemos, me dice, que en Tampa, allá en Miami, Florida, se dice de una iglesia que el Señor se está moviendo de una manera muy especial. Y yo recuerdo que el hermano se fue y nos dejó a nosotros al frente en la iglesia. Pero el hermano cuando venía con un corazón, hermano, rebosante de gozo y con videos, con libros. Y entonces nos dio testimonio de las cosas que él veía en esa iglesia. Y efectivamente, hermano, la iglesia abría a las 8 de la mañana, pero la gente estaba desde las 6 de la mañana. Y habían personas que habían venido desde otros países y con sleeping se quedaban a dormir a las puertas de la iglesia. Entonces me dice el hermano, efectivamente sí creo que había avivamiento ahí, José Antonio, me dice. Y nos presentó algunos videos, ¿verdad? Que se los podríamos compartir a ustedes más adelante. Pero, ¿qué había, hermano? Que habían milagros. El hermano nos contaba que habían milagros sobrenaturales allí en ese lugar. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Si usted va conmigo, aquí en el versículo 11, dice, y así a quién, hermanos, Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vamos a ver aquí cosas, por ejemplo, de los pañuelos. Alguien diría, entonces es Pablo. No, hermano, no eran ni los pañuelos, ni la sombra de Pedro, como veíamos en otro lugar, sino estamos leyendo como fundamento de los milagros que era Dios. Era Dios. Hay veces, hermanos, que es doloroso, lamentable, que hay veces
un servidor de Dios ha sido como un medio, como un canal. Y el problema, hermanos, es cuando se le atribuye a la persona que es el que tiene este tipo de milagros. Aunque tuviera el don de milagros, debemos de comprender y de entender que no es la persona, sino que es Dios manifestándose. Que Dios lo ha utilizado como un medio, como un canal, pero la virtud, el reconocimiento, evidentemente que tiene que ser para nuestro Dios. Entonces decimos, en segundo lugar, hermanos, habían milagros. Milagros que no ocurrían regularmente y que no eran comunes. Ahora, ¿por qué habían estos milagros? Preguntémonos, hermano. ¿A qué se debe de que Dios permitía este tipo de milagros? Algunos han llegado a considerar, como algunos comentaristas, que era parte del gran amor de Dios para alcanzar a los perdidos, a los que no creían, a los que estaban confundidos por tanta filosofía y tanta cuestión que había allí en Éfeso, que Dios se quiso manifestar de esa forma. Muchas veces, hermano, en nosotros que ya hemos creído en Cristo, porque esa es otra situación. Por eso es que algunos dicen que en los que ya creyeron en Cristo, muchas veces Dios no manifiesta esos milagros. ¿Por qué? Porque el milagro más grande es el salvar sus almas para que no se pierdan. Ahora, esto no quiere decir de que Dios en su gran misericordia, al ver el sufrimiento o al ver la necesidad, no manifiesta sus milagros. Pero estos milagros se manifestaban, hermanos, mayormente donde el evangelio no se había predicado, donde se estaba predicando por primera vez. Así que Dios lo hacía por el amor de alcanzar a los perdidos. Pero también, hermanos, era una muestra para glorificar el nombre de Dios sobre el ocultismo, sobre la brujería, sobre esas cosas que se estaban haciendo allí en Éfeso. Esto me viene a mi memoria, hermano, cómo el Señor permitió allá en Egipto que se levantaran el montón de, ¿verdad? De plagas y todo eso. Y cada plaga era para enseñorearse de los dioses que habían allí en Egipto. El de las moscas, el de las langostas. Todas estas cosas representaban un dios en Egipto. ¿Y qué dijo Dios? Yo me voy a manifestar y me voy a gloriar, dice. Me voy a glorificar sobre los dioses de Egipto, dice el libro de Éxodo. Algo similar aquí. Hermano, Éfeso estaba lleno de filosofías, de humanismo, de cuestiones de brujería, de tanta cuestión que el Señor con los milagros se estaba enseñoreando sobre ese tipo de cosas. ¿Qué más podríamos decir? Que aunque nosotros vemos aquí que dice que los pañuelos que verdad se le llevaban y con solamente tocar los pañuelos la gente se sanaba, pero hermanos, no eran los pañuelos ni era la sombra, sino que era Dios, y ni tampoco Pablo. No le vamos a atribuir ni a Pablo, a quien podemos atribuirle es a nuestro Dios, ¿verdad? Imagínense que el mismo Señor, hubieron momentos que el Señor no hizo muchos milagros, hermano. ¿Por qué? Por la incredulidad de las personas. Hay un pasaje que dice que, y no hizo por allí, dice, muchos milagros, a causa, dice, de la incredulidad de ellos. El mismo hacedor de milagros no hizo milagros. ¿Cómo ve usted eso? El mismo que tenía poder para hacer cantidad de milagros, hubo un momento en que no hizo milagros. Se abstuvo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Pero aquí en Éfeso, hermano, se manifestó. Otra de las maneras de cómo es que hay un avivamiento. Número 1, podríamos decir, exposición de la palabra. Número 2, manifestaciones sobrenaturales de Dios, milagros. Pero número 3, hermanos, es que va saliendo la falsedad, poco a poco va saliendo, quitada, y va siendo desenmascarada aquellos que han estado enseñando cosas equivocadas. Versículo 13, dice aquí, pero algunos de los judíos
exorcistas, es decir, su profesión era de andar exorcizando a las personas. Dice, ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí se nos presenta que eran exorcistas. Dice que eran ambulantes. Diríamos, hermanos, como que si fueran gitanos. Los gitanos dicen que andaban de arriba para abajo, ¿verdad? Buscando quien pudiera tener necesidades de lo que ellos andaban anunciando. Entonces, hermanos, ellos estaban viendo algo que realmente ellos no tenían ese mismo poder. Y es que veían que Pablo, en el nombre de Jesús, sacaba a los espíritus malignos. Y ellos se dieron cuenta que ellos no tenían esa facultad. Ellos podían engañar, ¿verdad? Y el mismo diablo hasta les facilitaba porque era el príncipe del engaño. Y ellos andaban, hermanos. Y lo tremendo, ¿sabe qué es lo tremendo? Que aquí estamos hablando de pueblo judío, servidores, por así decirlo, porque no estamos hablando de paganos. Para que estemos, fíjense lo que dice aquí. Habían, dice, versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva. Pero no estamos hablando, hermano, de un griego, no estamos hablando de un natural de Éfeso. Estamos hablando de un judío. Estamos hablando de un judío. ¿Jefe de quién, hermanos? De los sacerdotes que se dedicaban a esto, ¿verdad? Y por supuesto han de haber tenido ganancias personales porque se dedicaban a eso. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, ellos habían visto como Pablo solamente decía en el nombre de Jesús y aquello salía. Yo me recuerdo, hermano, que también hace tiempo, mi esposa se habrá de recordar que eran mis primeros años de servirle al Señor. Diría, hermanos, que quizás en mi primer año del instituto bíblico, apenas era un muchachito que no entendía muchas cosas, pero con el corazón y el amor hacia el Señor yo me había dispuesto. Y yo recuerdo, hermanos, que estaba al frente de una reunión en una casa. Y allí nos reuníamos y doy gracias al Señor por ese grupo de hermanos que los recuerdo tan bien. Pero que una noche me dijeron, hermano José Antonio, usted pudiera ir a una casa, que allí hay un muchacho que está enfermo. Y según yo, pues era enfermito, ¿no? Pero no, hermano. Realmente por primera vez yo me di cuenta de alguien poseído por un espíritu que verdaderamente, diríamos, hermano, a cualquiera no dejaba de preocuparlo. Yo recuerdo, hermanos, que comencé yo, según mi entendimiento, a orar y a sacarlo. Mira, hermano, Dios estuvo conmigo, quizás no para sacarlo, sino para guardarme de que esa persona me hiciera un daño. Yo recuerdo cómo la mano de Dios intervino de una manera muy preciosa. Lo que sí sé, hermanos, es que Él tuvo, cuando yo mencioné el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él retrocedió. Y el golpe que venía sobre mi vida se detuvo en el aire. Se retrocedió y comenzó a reírse. Yo no hallaba realmente decir, bueno, no sé qué habrá pasado, pero luego me fui yo a donde estaban mis maestros de estudio y me recuerdo un hermano, se me escapa el nombre, pero era uno de los incluso maestros de teología que estábamos ahí, y le conté esta situación. Y me dice, ay hermano, me dice, mire, lo que se necesita es entendimiento, fe, y solamente, me dijo, tener que decir, sal en el nombre de Jesús. Y eso es todo, me dice. Digo esto, hermanos, porque estas vidas habrían visto que Pablo solo decía en el nombre de Jesús y ellos quisieron imitar.
y no les dio resultado. Para empezar, ni conocían a Jesús. Y entonces este espíritu donde ellos vieron, le dijeron, bueno, mira, le digo, a Jesús lo conocemos, por supuesto, sabían quién era Jesús. Y Pablo sabemos quién es. Pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que el espíritu, la vida que estaba poseída, se tiró y los golpeó, los dañó, los hirió. ¿Por qué, hermano? Porque efectivamente, pues, el Señor no estaba con ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el resultado fue un resultado desastroso, pues los espíritus malos prácticamente les atacaron desconociéndolos a ellos. Entonces, ¿qué vamos a ver, hermano, como algo de un avivamiento? Diríamos, hermano, hay un desenmascarar de los falsos predicadores, ¿verdad? De los falsos profetas. Aparecen y uno a través de la palabra y verse que el Dios, pues en realidad no está con ellos. Un tercer aspecto, diríamos, un cuarto aspecto de lo que podríamos considerar un avivamiento es que, hermanos, dentro de la iglesia comienza a haber unas vidas de temor a Dios. ¿Quiere usted ver una iglesia avivada? Son vidas temerosas del Señor. Aquí en el versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y dice, y tuvieron temor todos ellos. Había temor. Por supuesto, quizás más de alguien sintió un temor de miedo, de pánico. Pero hermanos, usualmente del temor del que más hablamos es el temor reverente, el temor de esa santidad de Dios, donde uno se puede reconocer lo pecador que es uno y conocer a aquel que eminentemente es un Dios santo. Sea como sea, hermanos, porque puede que sean vidas que puedan tener un temor y no tanto reverente, sino un temor de decir, aquí el fuego santo del Señor me puede consumir. Es posible que haya habido ese tipo de temor. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque ese tipo de temor nos puede atraer a la salvación. Lo ideal es ese temor de amor. Es ese temor reverente. Donde uno, hermanos, se apena, se avergüenza haber cometido una falta ante un Dios que ha sido un Dios amoroso, un Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo y que Él no merece que siendo nosotros sus hijos le paguemos de esa forma. Un temor reverente. Pero si hay del otro temor, pues gloria a Dios también por ese otro temor, hermano, de decir no vaya a ser que el fuego consumidor del Señor venga sobre mí y me discipline, que es lo que vemos. Pero otro aspecto de avivamiento es que en esa iglesia se magnificaba el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Donde las vidas a quienes se reunían allí era para magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso esa iglesia, que cuando se congrega, que cuando se reúne para una cosa: magnificar el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Que su reunión, que mi reunión, que el acercarnos a nuestra reunión sea una sola cosa. Yo aquí vengo a magnificar el nombre de mi Salvador. Vea lo que dice al final el versículo 17. Y tuvieron temor todos ellos. ¿Y qué dice? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pregunta, hermanos, ¿no cree usted que es una iglesia avivada cuando la iglesia entiende que su reunirse es para glorificar al Señor y no para otra cosa? Y no para otra cosa. Sino, ¿a qué vas? A glorificar al Señor, junto con mis hermanos. ¿Qué me mueve a ir a la iglesia? Me mueve el ir a alabar
glorificar, exaltar y unirme con mis hermanos para glorificar al Señor. Qué hermoso ese pasaje del Salmo cuando dice, mirad cuán bueno y delicioso es el habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen perfume, el buen óleo que desprende desde la cabeza, pasa por la barba y luego hacia las vestiduras. De lo que nos habla del cuerpo de Cristo, que cuando exaltamos y magnificamos unánimes al Señor, el Señor se derrama sobre su iglesia y es como el buen perfume. Pero el buen perfume, hermano, ¿quién va a ser el mejor perfume? ¿Quién es el perfume más precioso, hermano, sino nuestro Señor Jesucristo, que es de olor grato ante el Padre? Pero ese perfume se derrama en aquel cuerpo donde ha venido para hacer una cosa, unánimes, en armonía, magnificar el nombre de nuestro Señor. Que su reunir, que mi reunir sea para eso, para magnificar el nombre del Señor. ¿Qué otro aspecto pudiéramos considerar de una iglesia con avivamiento? Y es, hermano, que viene un espíritu de arrepentimiento. Que las vidas que han creído en Cristo también se arrepienten de sus malas obras y hasta las confiesan. Vea lo que dice el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, ¿qué dice? Confesando y dando cuenta de sus hechos. En otras palabras, hermano, poco les importaba como dijéramos, su prestigio. En poco tenían su orgullo. Prevalecía más el humillar la carne, el humillar el pecado, y confesaban sus actos en arrepentimiento. Esto, hermanos, lo hemos visto, hermanos. Un día, en una reunión que teníamos de miércoles, no sé realmente qué sucedió. Yo creo, hermano, que fue que habíamos terminado en adoración y en alabanza al Señor. Si no me equivoco, había sido nuestro hermano Cookie, nuestro hermano Raúl, así le decíamos de cariño al hermano, y que de repente, hermano, se va dando que un hermano levanta la mano y dice, hermano, yo quiero pedirle perdón públicamente desde aquí a mi hermano fulano de tal. Porque yo, dice, he sentido y confesaban. Y yo, hermano, y de repente, hermano, y comienza cada uno. Yo quiero pedir perdón, hermano, porque en estos días yo no he andado correctamente. Reconozco delante de Dios. Y fue una noche, hermano, y no solamente esa vez, sino que en otras ocasiones. O sea que cuando el avivamiento, cuando el Espíritu Santo se está manifestando de una manera, hermano, hay esa confesión y hay el de pedir perdón. Entonces, es parte de lo que es una iglesia con avivamiento. O sea, hay arrepentimiento. Y otro aspecto, hermanos, ya casi finalizando, que es otra de las manifestaciones de una iglesia que tiene un despertar, un renovar, un avivamiento, es que dan muestras, frutos, diríamos. Vamos a hablar de esta forma, frutos de arrepentimiento. No solamente se pide perdón, sino hay frutos, manifestaciones. Porque vea lo que dice aquí, hermano, en el versículo 18. 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían, ¿cómo dice? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero vea lo que dice el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, dice, hallaron que era como de 50,000 piezas de plata. Es decir, que poco consideraron el valor de aquellas cosas
porque realmente estaban dando manifestación, muestra de un verdadero arrepentimiento y que reconocían que esas cosas que tenían o que las usaban, sean de adorno o sean de libros de que tenían que ver con brujería, hermano, ellos decidieron deshacerse de ellos y los quemaron, ¿verdad? Y han de haber sido cosas de mucho valor, de mucho costo, pero tuvieron en poco. Era más el deseo de ser fiel al Señor que quemaron esas cosas. Yo recuerdo, hermanos, en un retiro de jóvenes allá en Santa Ana, en El Salvador, que, hermano, el mover del Espíritu Santo fue tan fuerte que va a creer usted que los jóvenes en una noche de vigilia, hermanos, que se les ocurre, fíjese, que tenían cosas tipo de pornografía. Y ellos, hermano, en aquel entonces, ¿verdad? Lo que hicieron fue llevar a un lugar a que se quemaran en la fogata. Otros, hermanos, tenían, fíjese, qué cosas, ¿verdad? En aquel tiempo existían los famosos Walkman, ¿se acuerdan? Los Walkman, donde se escuchaba música, se le ponía un cassette y habían jóvenes de que música de heavy metal, música, ¿verdad? Esa, qué fea. Hermanos, llegaron a poner sus cassettes en aquel entonces. ¿Por qué? Porque había habido un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso. Nos lleva a deshacernos de cosas pecaminosas que han estado escondidas y se deshace uno de ellos, porque dice, esto no es de Dios. Y ahí no es el pastor el que tiene que decir, usted tiene que quemar esto. No, hermano, es el Espíritu Santo, en una manifestación de avivamiento que hace que estos corazones se vuelquen en muestra de arrepentimiento, ¿verdad? Así que, ¿cómo no vamos a querer eso nosotros en nuestra iglesia, verdad, hermanos? Anhelamos decir, Señor, trae ese avivamiento a nuestros corazones. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Que ellos dicen que destruyeron todo. ¿Sabe qué? No los vendieron, fíjese. Porque no dijeron, pues me voy a deshacer de ellos y los voy a vender. Voy a vender estos cassettes, voy a vender estas revistas, voy a vender estos cuadros. No, hermano, los destruyeron, los quemaron. Y han de haber sido cosas, como dije hace un rato, cosas carísimas, pero no les importó. Así que yo creo que aquello subió como olor fragante al Señor, hermano. Como un holocausto que había salido del corazón. Pero eso es parte de lo que es el avivamiento. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando yo estoy diciendo esto, en el Antiguo Testamento hay ejemplos de vidas que por causa del amor a Dios no les importó deshacerse de cosas de gran valor, por amor al Señor. Quiero llevarlo a un pasaje, aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 33, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 13. Estamos hablando del rey Manasés y su conversión. Su conversión. Fíjese lo que dice, y habiendo orado a él, es decir, al Señor, fue atendido, es decir, Dios escucha su oración. Pues Dios dice que escuchó su oración. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que lo restauró a Jerusalén porque se había perdido el reino. Dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová en realidad era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amuralló a Ofel y elevó el muro muy alto. Puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero aquí viene, este es el pasaje que yo quería ver, versículo 15.
Asimismo, dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén. Y dice que a esos muñecos o a esas figuras o a eso lo que había, dice, los echó fuera de la ciudad. ¿Y qué hizo? Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué vemos ahí, hermano? Cambios. Hay veces que nosotros podemos decir, bueno, yo no tengo ídolos, yo no tengo. Pero hay veces, hermano, que los ídolos que tenemos son de otra forma. Y debemos de pedirle a Dios, Señor, descubre cuáles son los ídolos que yo tengo en mi vida. Y ayúdame a entregártelos, Señor, para que verdaderamente solamente tú seas el Dios a quien yo pueda adorar, amar y servir. Pero saca de mí. Y entonces tenemos que venir delante de Dios y que Dios oiga nuestro ruego y digámosle, Señor, saca ídolos que pudieran haber dentro de mí. Una verdadera conversión hacia nuestro Dios. En aquel entonces, ahí Pablo en Éfeso, hermano, esta gente se habían convertido tan genuinamente que se deshicieron y no importaba el valor, porque no se fueron a venderlo, como dije, ya no lo quiero, lo voy a vender. No, hermano, los quemaron y se deshicieron de ellos. Y lo último, hermanos, ya con esto terminamos. En el versículo 20 encontramos algo más. Regresemos a Hechos capítulo 19 y vamos a ver que como otra de las muestras del avivamiento, amados hermanos, un amor por la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios prevalecía. Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente. ¿El qué, hermanos? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Dice que era la palabra, prevalecía. Una iglesia que tiene avivamiento verdaderamente ama la palabra de Dios. Hermanos, hay veces que nosotros los pastores nos apoyamos y no está mal, pero una iglesia que ha crecido, que es madura, hermano, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, John MacArthur lo dice y sus discípulos lo dicen. Una iglesia madura en el Señor, hermano, no es necesario estarle contando anécdotas, ilustraciones, cosas figuradas para que al fin las personas puedan amar al Señor y seguirlo. Nosotros hacemos uso de eso, sobre todo cuando encontramos hermanos que pues todavía no han crecido en el amor a la palabra y nosotros nos apoyamos para ventilarles, ¿verdad?, el mensaje, para hacérselos más accesibles. Un ejemplo de eso es el hermano, yo lo admiro mucho, como quisiera ser como él, R.C. Sproul. R.C. Sproul, hermano, una de las cosas que MacArthur lo mencionaba, él dice, usa cosas de la vida para hacer tan sencillo y tan claro las verdades profundas de la teología. Pero hermanos, una iglesia que ha alcanzado madurez ama la palabra de Dios, así como sale la Escritura, la ama y se deleita sin muchas veces tener que apoyarse con ilustraciones y ejemplos. Son válidos, hermanos, no estoy diciendo que no, pero aquí dice que lo que prevalecía era la palabra del Señor. Así que, ¿cuánto anhelamos el avivamiento, hermanos, en nuestra iglesia? Yo por lo menos lo admiro, Señor, trae ese avivamiento a nuestras vidas. Que amemos al Señor y que amemos su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios despierte en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo por el Señor y por su palabra que nos revela a nuestro Señor. Les invito si oramos y le damos gracias al Señor. Padre, queremos agradecerte una vez más por este tiempo que nos concedes de abrir tu libro, Señor.
y ver estas verdades, ver estas enseñanzas. Señor, gracias, Padre, por ver el ejemplo del apóstol Pablo, que dio toda su vida, Señor, toda su energía, y que todos los días, Señor, allí en Éfeso durante 2 años, Señor, este es un ejemplo. Señor, aviva tu iglesia, nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer vidas que te amemos, que amemos tu palabra, que seamos sensibles en arrepentirnos cuando cometemos algún error y que demos muestra de ese arrepentimiento. Señor, trae ese avivamiento en nuestra y en todas las iglesias donde se nombra tu santo y precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.